Bien, seguimos con la nueva dinámica de estas conferencias. Vamos a comenzar leyendo y resumiendo el capítulo 7 y 8 de Primera de Reyes, Melachim Aleph. Así que vamos a proceder a realizar la ronda donde se enfatizarán aportes de dicho capítulo. Y antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Olam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén y amén. Amén, amén. Edificó la casa del bosque del Líbano con 4 hileras de columnas de cedro y con vigas de cedro talladas sobre las columnas. Tenía 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Estaba recubierta de cedro encima de las vigas que se apoyaban sobre 45 columnas. 15 columnas por hilera, y habían 3 hileras de ventanas, con 3 grupos de ventanas una frente a la otra. Todas las puertas y las jambas tenían marcos cuadrados con 3 grupos de ventanas frente uno a la otra. Edificó el pórtico de las columnas de 50 codos de largo por 30 codos de ancho. El pórtico estaba frente a las columnas y había columnas con una cubierta frente a ella. Edificó el pórtico del trono y el pórtico del juicio, donde él iba a emitir juicio. Los recubrió con cedro desde el suelo hasta las vigas. La casa que usaba como residencia en el palacio de atrás, detrás del pórtico, era del mismo tipo de construcción. Shelomo también construyó un palacio parecido a este pórtico para la hija del Paró, con quien se había casado. Todos esos edificios, desde el cimiento a las cornisas y afuera hasta el gran atrio, eran de piedra selecta, labradas por medida, cortadas por sierra, por el interior y por el exterior. El cimiento era de grandes bloques de piedra selecta, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Y arriba había piedras selectas, labradas por medidas y madera de cedro. El gran atrio alrededor tenía 3 hileras del bosque labrado y una hilera de vigas de cedro, lo mismo que el atrio interior de la casa del creador y el pórtico de la casa. Y el rey Shalomo mandó a buscar a Hiram y lo trajo de Zor. Era hija de una viuda de la tribu Neftalí y su padre era un hombre de Zor, un artesano en cobre. Estaba dotado de destrezas, de habilidades y de talento para hacer todo tipo de trabajo de bronce. Él fue donde el rey Shalomo e hizo toda su obra. Modeló las 2 columnas de bronce, cada columna tenía 18 codos de alto y una circunferencia de 12 codos. Había 2 capiteles de bronce fundido para ponerlos encima de las columnas. La altura de ambos capiteles era de 5 codos. También unas redes de trenzas en forma de cadenillas para los capiteles que estaban encima de las columnas. 7 para cada uno de los capiteles. Hizo las columnas de manera que había 2 hileras de granadas alrededor de cada red para cubrir los capiteles de la parte superior de las granadas. Y lo mismo hizo para la red del segundo capitel. Los capiteles que estaban encima de las columnas en el pórtico tenían forma de lirios de 4 codos de alto. Así también los capiteles sobre las 2 columnas se extendían por encima y próximo a la parte abultada del capitel que estaba junto a la red. Habían 200 granadas hileras alrededor de la parte superior del segundo capitel. Erigió la columna en el pórtico del gran salón, erigió la columna del sur y la llamó Yahin, y erigió la columna del norte y la llamó Boaz. En la parte superior de las columnas puso un diseño de lirio. Así concluyó la obra de las columnas. E hizo también la fuente de bronce fundido, de 10 codos de borde a borde, completamente circular, de 5 codos de alto y con una circunferencia de 30 codos. Había diseño de calabaza por debajo del borde, redondeándolo completamente, 10 por cada codo. Rodeando la fuente, las calabazas estaban a 2 hileras, fundidas en una sola pieza con ellas. Estaban asentadas sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. La fuente estaba asentada sobre ellos. Sus partes traseras daban todas hacia la parte interior. La fuente tenía un palmo menor de espesor. Su borde era como el borde de una copa, como los pétalos de un lirio. Tenía una capacidad de 2000 vatos. Hizo 10 bases de bronce. Cada base tenía 4 codos de largo, 4 codos de ancho y 3 codos de alto. La estructura de las bases eran como sigue. Tenían marcos y los marcos estaban entre los paneles. Y sobre los marcos que había entre los paneles habían figuras de leones, bueyes y querubines. Sobre los paneles había un pedestal y tanto encima como debajo de los leones y de los bueyes había espirales de metales martillados. Cada base tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce. Sus 4 patas tenían soporte. Los soportes estaban debajo de las pilas, fundidos con espirales a cada lado. Su abertura sobresalía del interior un codo, a manera de capitel. Estaba aberturado, era redonda, en forma de pedestal, de 1,5 codos de diámetro. También alrededor de su abertura
había tallados, pero los marcos eran cuadrados, no redondos. Y debajo de los marcos estaban las 4 ruedas. Los ejes de las ruedas estaban fijados a la base y cada rueda tenía un codo y medio de alto. La estructura de las ruedas eran como la estructura de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus aros, sus rayos y sus cubos eran todos metal fundido. 4 soportes salían hacia las 4 esquinas de cada base. Los soportes eran una pieza con la base. En la parte superior de la base había un soporte circular de medio codo de alto y junto con el tope de la base, su soporte y sus marcos eran una pieza con ella. Sobre su superficie, sobre sus lados y en sus marcos, Hiram grabó querubines, leones y palmeras, según lo permitía el espacio de cada uno, con espirales alrededor. De esa manera hizo las 10 bases, todas fundidas iguales, de la misma medida y de la misma forma. Luego hizo 10 pilas de bronce, una pila sobre cada uno de las 10 bases. Cada pila medía 4 codos y cada pila tenía una capacidad de 40 vatos. Dispuso las bases, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo, y puso la fuente al lado derecho de la casa hacia el suroeste. Hiram también hizo las ollas, palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Shlomo en la casa del Creador. Las 2 columnas, los 2 globos de los capiteles encima de las columnas y los 2 redes que cubrían los 2 globos de los capiteles encima de las columnas. Las 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granada para cada red, para cubrir los 2 globos de los capiteles encima de las columnas. Las 10 bases y las 10 pilas sobre las bases. La fuente con los 12 bueyes debajo de la fuente. Las ollas, las palas y los tazones. Todos esos utensilios en la casa del Creador que hizo Hiram para el rey Shlomo eran de bronce pulido. El rey los hizo fundir en moldes del barro, en la llanura del Jardín entre Sucot y Tarta. Shlomo dejó sin pesar todos estos utensilios por su gran cantidad. No se averiguó el peso del bronce. Y Shlomo hizo todos los utensilios a casa del Creador, el altar de oro, la mesa de oro sobre el cual estaban el pan de la presencia, 5 candelabros de oro puro que estaban a la derecha y otros 5 a la izquierda, delante del santuario y las flores, y las lámparas y las tenazas de oro. También hizo el oro puro, las copas, las despabiladeras, los tazones, cucharas y los incensarios. También eran de oro los goznes de las puertas de la sala interior de la casa, el lugar santísimo y los de la puerta de la gran sala de la casa. Cuando quedó terminada toda la obra que el rey Shlomo hizo en la casa del Creador, Shlomo introdujo las donaciones sagradas de su padre, la plata, el oro y los utensilios, y los depositó en la tesorería de la casa del Creador. Bien, vemos que este capítulo 7 habla sobre las medidas que tuvo lugar el templo en Jerusalén, así que es un capítulo bastante largo. Resaltaré algunas cosas que apunté aquí que son un poco importantes. O sea, todo el capítulo es importante, detallaré algunas. Vemos que Shlomo mandó a buscar a alguien que tenía mucho talento de la tribu de Neftalí, la cual su padre era un artesano en el cobre. Se dice que tenía una habilidad nata para poder trabajar todo tipo de este trabajo en bronce. En el versículo 21 nos dice, Yahín, significado, él establecerá. Y luego dice que había una columna con otro nombre, que era creo que la del norte, con el nombre Boaz, que significa como que movimiento de rápida actividad. Entonces estas 2 columnas, la del sur y la del norte, en el gran salón, su gran significado significa, él establecerá con movimientos de rápida actividad. En el 25 habla sobre la construcción de 12 bueyes. Lo más seguro fueron en representación a las 12 tribus de Israel. Vemos que quien mandó a buscar Shlomo era un buen artesano que sabía bien trabajar con todo tipo de asuntos del cobre. Así que este bronce pulido y tallado fue obra de Hiram. Obviamente las instrucciones se le fue dada de lo que tenía que hacer. Se dice que era tanto bronce que se dejó sin pesar. Fue una de las cantidades demasiadas que había en la construcción de esta obra. El continuidad nos muestra que en esta casa los sacerdotes tenían que tener su presencia. Esto es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. ¿De quién era la posesión? Los sacerdotes. Pues dice que la posesión es del Creador. El Creador es su posesión. Así que por sentido común, esta casa es donde todos ellos iban a poder habitar. Se dice que luego de culminar el templo del Creador se introdujeron las donaciones sagradas de David al depósito de la tesorería del templo. Así que el templo tenía en sí unos depósitos donde este tipo de material se depositaban, estos donativos. Mucho ojo, estos eran depósitos sagrados. O sea, no era cualquier depósito, cualquier oro, cualquier plata, bronce o lo que sea. Es bien importante aclarar que estas medidas no eran sacadas al azar. Lo podemos ver en el libro del profeta Ezequiel, del capítulo 40 en adelante. Estas medidas de alguna manera se le fue dar al rey Shlomo para la construcción. Así que si David le deja todo esto
a rey Shalomo ya le deja prácticamente todo cuadrado, Shalomo lo que tenía que hacer era que poner mano a la obra para la construcción del templo. Así que David había conseguido ya prácticamente todo. Shalomo no tuvo que esforzarse en buscar oro, plata, bronce. ¿Por qué? Porque los deseos de su padre era poderle edificarle casa al Creador. Esta parte que le corresponde a Shalomo es ponerle en ejecución. Vamos a ir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Shalom, sí, muchas gracias. Claro, continuando con los comentarios acá de los reyes, los Melahim, sí, es impresionante la destreza de la persona esta que Hiram, que fueron a buscar, que tanto conocimiento tenía de trabajar con los metales, especialmente con el bronce, y también trabajó con el oro, también como lo vemos al final del capítulo 7, donde también tuvo participación en los candelabros, la mesa de los panes de la proposición y todos esos que eran necesarios para el servicio de los sacerdotes. Sí, me llama mucho la atención, por ejemplo, capítulo 7, versículo 29, donde dice que a más de alguno le puede llamar la atención, en el 7:29, donde habla que había figuras de leones, de bueyes, de querubines. Entonces, yo he visto comentarios así, preguntas, donde el Eterno prohibió hacer imágenes, porque aquí se ordena hacer unas imágenes, pero es que estas no son imágenes para adorar, son simplemente adornos. Aquí mismo en el versículo 36 dice que en la superficie de las molduras y en los tableros grabó querubines, leones, palmeras y otros adornos. O sea, son adornos que tenía el templo para que quedara más bonito. Yo pienso que es eso, ¿cierto? Para que la estructura no fuera tan sobria. Puede haber sido eso también, para que fuera más hermoso a la vista de todas las personas que se acercaban al templo. Bueno, eso por ahora, sigamos con la ronda. Gracias, Eric. Gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Shalom, gracias. Siguiendo con esa línea, quería comentar que en la Torah en ningún momento se prohíbe la apreciación al arte. Vemos que cuando se construye el tabernáculo también hay artefactos donde hay querubines, o sea, hay figuras. Es algo, ¿verdad?, que impresiona porque la persona que talla estas cosas debe tener un arte para poder tallar estas cosas que son semejantes a lo que podemos observar también en la naturaleza. El mismo creador es un artista. Él creó todo aquí y uno al apreciar la creación, uno se puede maravillar, ¿verdad?, de las formas, de las formas que tienen los animales, la naturaleza, todas esas cosas, ¿verdad? Y entonces pues nosotros tenemos también, en parte tenemos un atributo parecido al del creador, ese don artístico de poder apreciar y poder darle forma a algo que está sin nada, darle alguna forma que se pueda apreciar positivamente. Pero obviamente, pues como mencionan, estas cosas no eran para adoración, no era como en otros pueblos donde se construía darle honra a figuras o llevarle sacrificio y donaciones a figuras que no hacen nada, ¿verdad? Ahí está la diferencia. Al final, cuando habla de las cosas dedicadas que David había dejado, que se guardaron allí, retornemos a 2 de Samuel, capítulos 7 y 8, donde David ahí es que tiene este deseo en el corazón de construirle casa al Creador. Se lo menciona al profeta Natán. Natán recibe órdenes del Creador para darle a David de que el Creador estaba halagado, ¿verdad? Estaba contento de que el corazón de David sintiera eso, porque David decía, yo construí casa para mí, mira cómo yo estoy viviendo y la casa del Creador así. David estaba soñando en grande, o sea, él quería hacerle algo majestuoso al Creador. Y es por eso que después en sus batallas, ¿verdad?, que leemos en el 2 de Samuel 8, que él derrota a los filisteos y otras naciones y toma para sí objetos de bronce, plata, oro, etcétera, más en adición hay reyes que también se acercaron a darle a David. Entonces todo eso de David, en vez de tomarlo para él como riqueza para él dijo, no, esto yo lo voy a tomar, dedicar al Creador, esto es para el Creador. Pero ya se sabía, pues, ¿verdad?, que el Creador ya le había dicho, le había prometido de que él no era el que le iba a edificar casa, sino un hijo que se iba a levantar de sus lomos. Esto que había comenzado David lo iba a continuar. Y lo vemos, ¿verdad?, es cumplido en este capítulo de Reyes. Y nada, eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Ilian. Gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, en este capítulo más bien es
el desglose de materiales, las piedras preciosas, todo lo que se utiliza para hacer esta casa. Y lo que se está demostrando más bien cómo Salomón tenía una sabiduría tan grande, mucho más. En ese momento, él, históricamente, era el más sabio de todos los seres humanos en ese momento, y cómo él lleva a cabo el deseo de su padre David de hacer esta casa. Con sumo cuidado, pues él planea todo esto, las maderas, todas las piedras preciosas y todo, y los adornos, obviamente, adornaba esta casa y estaba en su corazón este deseo para agradar al Creador. Cada elemento, cada detalle, pues inspira, como que trasciende los cuatro reinos, como digamos el reino mineral, el reino de las plantas, las maderas, que es el reino de los árboles, el reino vegetal. O sea, como que encapsula todo lo de la creación, incluso la cara de estos animales es solamente para recordar también el reino animal como la casa del Creador en el cual él iba a poner su nombre. Lo que vemos aquí más bien es todos estos elementos orquestados pues van a reflejar esta sabiduría que le viene del Creador a Salomo y cómo entonces él lo puede transmitir al pueblo. Eso es lo que quería añadir a este capítulo. Gracias. Gracias, Minerva. Gracias por ese aporte. En Shemot 37 también habla de Bezalel, que hizo parte de la obra para lo del arca. Fíjense, también lo hizo con madera de cedro. Como mencionó aquí mi señor, el diseñador de todo lo que existe. Él sabe las razones por las cuales él nos manda ciertos materiales. Mira, tiene que ser con esto. Y con eso, pues, hay que hacerlo. Y así, y un sinnúmero de cosas. Vamos a seguir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Gracias. Quería traer un dato, y es que la Torah no llama por nombre a ninguno de los meses, excepto pero ya el Tanaj llama Etanim al mes séptimo, que proviene del idioma fenicio Tishre. Y la explicación de eso es, ¿verdad? Porque la gente pregunta por qué la Torah tiene un nombre específico para el mes séptimo, pero hoy día tiene otro nombre, ¿verdad? Y es que tenemos que comprender que luego del exilio babilónico, los judíos adoptaron, ¿verdad?, los nombres de los meses babilónicos, los cuales básicamente son nombres de deidades babilónicas. Y pues quería dar esa explicación por tal razón, porque muchas personas pues tienen dudas de por qué el Tanaj le da un nombre diferente a los meses, ¿verdad? Como por ejemplo aquí, y hoy día pues no son los mismos. Y pues nada, eso quería añadir. Gracias, Jonave, gracias por ese aporte. ¿Alguien más, algún aporte de este capítulo? Algo al respecto en relación a parece interesante. Cuando allí menciona que el rey Salomón manda a colocar la menorá, pero no una sola, como en el caso de la construcción de Adamoshe, sino que 5 de un lado y 5 del otro. Si mal no recuerdo, en la construcción que se le había dado a Moshe era una sola menorá, y aquí serían 10. Si multiplicamos 10 por 7, da 70. Y me parece que podría ser alusión a las 70 naciones, dando a entender que pues el templo de alguna manera estaba abierto a estas 70 naciones, simbolizando en la época por el contexto del mundo entero. Entonces podría ser como una alusión a que el templo era no solo el templo, efectivamente, del pueblo de Israel, sino también que aquel extranjero que quisiese llegar, formase parte de las otras naciones, al pueblo de Israel tenía allí también una luz, pues, una presencia simbolizado en esta aplicación, en este caso de la es una interpretación personal, no tiene por qué ser así, pero me parece interesante. Otra cuestión es la traducción que conseguí con respecto a Jaquín y Boaz, en la fuerza, él se establecerá, no es la que lo voy a encontrar como más acertado. En la fuerza, él se establecerá o él establecerá la fuerza. Me parece también interesante el hecho de interpretar por qué Salomón hace un templo, o manda a construir un templo, con ciertas modificaciones diferentes a las establecidas en la Torah. Por ejemplo, como acabo de mencionar, el caso de la Torah. Y podemos decir que el profeta en ese momento le dictó lo que debía hacer, los planos que recibió el rey, etcétera. Pero yo hago una pregunta retórica, ¿no? Retórica. ¿No estaba entonces el rey Salomón yendo en contra de la Torá? Porque la Torá, por ejemplo, dice una menorá y él manda a colocar 10. Me gustaría si alguna persona acá puede darme explicación al respecto, porque en verdad no la tengo, por eso la hago.
Supongo que uno podría decir que el profeta así lo estipuló porque Dios fue el eterno, se lo reveló, pero sea profeta o no, no tiene por qué ir en contra de lo establecido en la Torah, independientemente de que este haya sido tabernáculo creado en el desierto o no. Creo que hay modificaciones esenciales que no pueden establecerse. Entonces tengo esta pequeña duda o gran duda respecto a esta situación que realizó el rey Salomón y que debe tener una justificación que yo desconozco. En este sentido, bueno, no tengo nada más que agregar. Gracias. Gracias, Isaac. Gracias por el aporte. No sé si tengo un voluntario por ahí que quiera leer este capítulo 8. Puedo leerlo si usted lo desea. Adelante, Isaac. El rey Salomón reunió luego Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los ancianos de las familias israelitas, para trasladar el arca de la alianza, Adonai, que estaba todavía en la ciudad de David llamada Sión. Todos los israelitas se reunieron en torno a Salomón para la fiesta de los tabernáculos. Era el mes de Etnaim, el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes efectuaron el traslado del arca. Hicieron que subiera el arca de Adonai, como también la tienda de las citas y todos los objetos sagrados que se encontraban en la tienda. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel reunida a su alrededor estaba allí delante del arca. Ofrecieron sacrificios de ganado menor y mayor en tal cantidad que era imposible contarlos. Los sacerdotes trasladaron el arca de la alianza de Adonai a su lugar en la pieza más santa de la casa, el santo de los santos, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del sitio donde se ubicaba el arca y así cubrían el arca y sus andas. Estas barras eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo que precede al lugar santísimo, pero no se veían desde afuera. Allí han estado hasta hoy día. En el arca no hay nada más que las dos tablas de piedra que Moshe colocó allí en Horeb, cuando Adonai pactó la alianza con los israelitas cuando salieron de Egipto. Cuando los sacerdotes salían del santo, la nube ocupó la casa de Adonai. Los sacerdotes no pudieron continuar su servicio litúrgico debido a la nube, porque la gloria de Adonai ocupaba la casa de Adonai. Entonces Salomón declaró: Adonai dijo que habita en la nube. Lo que yo he construido es pues la casa donde tú moras, el lugar donde tú residirás para siempre. El rey se volvió para bendecir a toda la comunidad de Israel que estaba allí de pie. Bendito sea Adonai, dijo, el Dios de Israel. Lo que su boca había anunciado a mi padre David, su mano acaba de ejecutarlo. Pues él había dicho: desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo de Israel, no escogí a ninguna de las tribus de Israel para que se construyese allí un templo donde habitará mi nombre. Solo elegí a David para que reinara en mi pueblo de Israel. David, mi padre, quiso construir una casa para el nombre de Adonai, Dios de Israel. Pero Adonai dijo a David, mi padre: es muy bueno que tengas ese deseo de construir un templo en honor a mi nombre, pero no serás tú quien construya el templo, sino tu hijo, el que nacerá de ti. Él construirá la casa en honor de mi nombre. Adonai ha cumplido pues la palabra que dijo: yo sucedí a mi padre David y me senté en el trono de Israel, tal como Adonai lo había dicho. Luego edifiqué la casa en honor a Adonai, Dios de Israel, y allí le reservé un lugar donde reside el arca de la alianza de Adonai, la alianza que concluyó con nuestros padres cuando los sacó de Egipto. Y Salomón estaba de pie delante del altar de Adonai frente a toda la comunidad de Israel. Levantó entonces sus manos al cielo y dijo: Adonai, Dios de Israel, ningún Dios arriba en los cielos, abajo en la tierra es semejante a ti, porque tú respetas tu alianza y tu fidelidad para con tus servidores cuando caminan delante de ti con todo su corazón. Mantuviste la promesa que habías hecho a tu servidor David, mi padre, y hoy has llevado a cabo por ti mismo lo que habías prometido. Ahora, Adonai, Dios de Israel,
Mantén la promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. Si tus hijos velan por su conducta, si caminan delante de mí como tú has caminado ante mí, entonces nunca te faltará un descendiente que se siente delante de mí en el trono de Israel. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla esa promesa que hiciste a tu servidor David, mi padre. ¿Podría Dios en realidad habitar en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos lo podrá esta casa que he construido. Sin embargo, Adonai, mi Dios, pon atención a la oración y a la súplica de tu servidor. Escucha el grito alegre de la oración de tu servidor, que tu servidor hace hoy ante ti. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, allí habitará mi nombre. Escucha la oración que hará tu servidor en este lugar. Escucha la súplica de tu servidor y de tu pueblo Israel cuando vengan a orar a este lugar. Escúchala desde lo alto del cielo, del lugar donde tú habitas. Escúchala y perdona. Si alguien peca contra su hermano y éste lo obliga a hacer un juramento solemne, cuando aquel venga a hacer ese juramento en tu casa delante de tu altar, escúchalo desde lo alto del cielo e interven. Juzga a tus servidores, condena al culpable y haz recaer sobre su cabeza su falta, pero haz justicia al inocente, proclamando su inocencia. Cuando tu pueblo Israel haya pecado contra ti y sea aplastado por sus enemigos, si se vuelve a ti y da gloria a tu nombre, cuando te dirija su oración y su súplica en esta casa, escúchalo desde lo alto del cielo. Perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelo al país que diste a sus padres. Cuando tu pueblo haya pecado contra ti y se cierre el cielo y no haya más lluvia, si viene a este lugar a orar y a rendir gloria a tu nombre, si renuncia al pecado por el que lo humillaste, escúchalo desde lo alto del cielo y perdona el pecado de tus servidores y de tu pueblo Israel. Tú le indicarás el buen camino por donde deben caminar. Tú harás caer la lluvia sobre la tierra que diste como herencia a tu pueblo. Cuando haya en el país una hambruna, una peste, una plaga del trigo, langostas, saltamontes, cuando el enemigo ponga sitio a una de sus ciudades, o también cuando haya una catástrofe o una enfermedad, si un hombre, si Israel tu pueblo viene a orarte y a suplicarte, si reconoce su falta desde el fondo de su corazón y extiende sus manos hacia esta casa, entonces tú, desde lo alto de los cielos donde habitas, escucha y perdona. Tú conoces su corazón, pues tú y nadie más que tú conoces el corazón de todos los hombres. Premia a cada uno según sus obras. De esta manera, a lo largo de su vida, te temerán en este país que diste a sus padres. Cuando un extranjero, que no es de tu pueblo Israel, pero que venga de un país lejano debido a tu nombre, porque oyó hablar de tu gran nombre, de tu mano poderosa y de los grandes golpes que propinas, si viene a orar en esta casa, escúchalo desde lo alto del cielo donde habitas y acoge la solicitud de ese extranjero. De ese modo todos los pueblos de la tierra conocerán tu nombre, te temerán como lo hace tu pueblo Israel y sabrán que tu nombre permanece en esta casa que he construido. Cuando tu pueblo vaya a la guerra contra sus enemigos por el camino por donde tú lo hayas enviado, si se vuelve hacia esta ciudad que tú elegiste, a esta casa que construí para tu nombre, escucha de lo alto del cielo sus oraciones y sus súplicas y hazle justicia. Cuando haya pecado contra ti, porque nadie está sin pecado, cuando estés encolerizado con ellos, los entregues a sus enemigos y sus vencedores los lleven cautivos a su país lejos o cerca, y del fondo de su exilio se arrepienten, si se convierten y te dirigen sus oraciones en ese país a donde fueran deportados, si te dicen, hemos pecado, hicimos lo que es malo, cometimos un crimen, si del fondo de su destierro se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, si te dirigen sus oraciones, volviéndose al país que había estado a sus padres, hacia la ciudad que has elegido y hacia esta casa que edifiqué en honor de tu nombre, escucha desde el cielo donde habitas. Perdona a tu pueblo sus faltas y todos los pecados que ha cometido contra ti. Haz que sus vencedores tengan piedad de él, porque ellos son tu pueblo y tu propiedad personal, a los que sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro.
y tus ojos estarán atentos a la súplica de tu servidor, a la súplica de tu pueblo Israel, y los escucharás en todas sus peticiones. Porque tú, Adonai, los has puesto aparte de todos los pueblos de la tierra para que sean tu herencia, tal como lo dijiste por boca de Moshe tu servidor cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Durante toda esta oración y esta súplica, Shlomo estuvo de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo frente al altar de Adonai. Cuando hubo terminado, se levantó y bendijo a toda la comunidad de Israel en voz alta. Bendito sea Adonai, dijo, porque dio la paz a su pueblo Israel tal como lo había prometido. Ha hecho que se cumplan todas las buenas palabras que dio a oír por boca de Moshe su servidor. Que Adonai, nuestro Dios, esté con nosotros, así como lo estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que vuelva nuestros corazones hacia Él para que sigamos todos sus caminos y observemos sus mandamientos, las leyes y las ordenanzas que dio a nuestros padres. Que las palabras de esta súplica que he dirigido a Adonai estén presentes día y noche delante de Adonai, nuestro Dios, para que responda a su servidor y a su pueblo Israel según las necesidades de cada día. Y todos los pueblos de la tierra sabrán que Adonai es Dios y que no hay nadie más que Él. Que el corazón de ustedes sea totalmente de Adonai, nuestro Dios. Caminen según sus leyes, observen sus mandamientos tal como lo hacemos hoy. El rey y todo Israel ofrecieron sacrificios delante de Adonai. Shlomo ofreció a Adonai como sacrificios de comunión 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas consagraron la casa de Adonai. Ese día el rey consagró también el interior del patio que está delante de la casa de Adonai. Allí ofreció los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios de comunión, porque el altar de bronce que está delante se hizo muy chico para recibir todos los holocaustos, las ofrendas y las grasas de los sacrificios de comunión. Y Shlomo celebró la fiesta durante 7 días junto con todo el pueblo de Israel, una gran muchedumbre que había llegado para congregarse delante de Adonai, desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. Al 8º día despidió al pueblo, bendijeron al rey y cada uno regresó a su casa, feliz y con el corazón contento por todo el bien que Adonai había hecho a David, su servidor, y a su pueblo Israel. Gracias, Isaac. Gracias por dar esa lectura. Bueno, vemos los sacerdotes y levitas en la transportación del arca para llevar a su lugar. Importante, lo único que estuvo dentro del arca fueron 2 tablas de piedra que Moshe puso cuando hizo la alianza con el pueblo en Horeb. Esta acción se realizó en el mes 7, en la festividad. Se dice, una vez colocada el arca, los mismos sacerdotes fueron interrumpidos de hacer sacrificios por la gloria del Creador, es decir, la nubosidad con la cual se llenó el lugar, la casa, el templo. Ellos no podían seguir haciendo el oficio. Esto es algo maravilloso. El mismo rey Shlomo nos dice en ese momento que él habitará en la densa oscuridad, es decir, nadie podrá presenciar una imagen del Creador. Esto es bien importante porque el Creador le dice a Moshe que a los demás se le presentará en visiones y en sueños. No se le va a mostrar como se le mostró a Moshe, que no vio ninguna figura, sino que le habló cara a cara. Dentro de las palabras que Shlomo está hablando en súplicas y en clamor, en el 27 dice: ni siquiera los cielos de los cielos te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Damos cuenta que ni la tierra puede contener el Creador, cuanto menos esta casa que he edificado. Y la gente llena de ignorancia diciendo que él está en un lugar de 4 paredes. Algo como ilógico, porque claro, no es el mismo Dios que se está hablando aquí. Muchos aluden a un Dios, pero se refieren a un Baal que puede estar en 4 paredes, no al Dios de Israel. Así que este capítulo 8 tiene tantas cosas para no poder comprender que ni siquiera en 1 hora podemos dar lo suficiente para poder desmenuzar todo este capítulo. A pesar de que el mismo rey Shlomo le hace el templo al Creador, él mismo dice que estén abiertos tus ojos de día y de noche hacia esta casa, hacia este lugar, la cual has dicho, allí estará mi nombre. Escucha el clamor de tu siervo que se hace en este lugar. Ojo, dice que esté en esta casa tu nombre. Entonces, el lugar que escogió Shlomo para evitar su nombre,
Su nombre, vamos a ver qué nos dice Shemot 23:21. Dice, guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, si estamos leyendo aquí que quien prácticamente llevó al pueblo de Israel por todo el desierto fue un emisario que portaba el nombre, porque él le dice, guárdate de él, escucha su voz, no le seas rebelde, porque mi nombre está en él. Entonces, mi gente, esto no es nada nuevo, esto es algo que es viejo. Quien iba a estar en el gran templo era un emisario quien portaba el nombre del Creador. El mismo rey Shalomo nos deja saber, tú escucharás desde los cielos. Si entonces el emisario iba a estar en el templo, porque él dice, tú escucharás desde los cielos, si él iba a estar allí. No, quien iba a estar allí era el emisario que portaba el nombre. Pero ¿quién iba a escuchar desde los cielos? El Creador. ¿Y quién iba a dar la instrucción desde los cielos? El Creador al emisario, quien porta el nombre en la tierra. Porque es que la tierra no puede contener la presencia del Creador. Pues entonces el emisario, quien porta el nombre, es el que va a estar el templo, porque quien va a la instrucción al emisario es el Creador desde los cielos de los cielos, porque es que los cielos ni los cielos lo pueden contener. Entonces esto es algo que desde la habitación de tu morada, es decir, Shalomo sabía que el Creador siempre iba a estar en los cielos de los cielos, o sea, no iba a estar en la tierra. Ya él mismo dice que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, cuanto menos esta casa. Pues por sentido y lógica, quien iba a estar habitando era un emisario en representación al Creador, quien iba a aportar el nombre. Ya leímos Shemot como el emisario del Creador lo llevó por todo el desierto, incluso en Shoftim, en Jueces, vemos que el emisario se pone en representación del pueblo y le dice, yo los saqué a ustedes de allí. Y por último, quiero decir, en adición a rey Shalomo, que habló estas palabras de rodillas. Es decir, su clamor fue arrodillado. Esto con más razón deja claro que nosotros, este es uno de los tantos ejemplos que sí sabemos y debemos de arrodillarnos delante de la presencia del Creador. Debemos de mantener esta cercanía, este respeto, esta reverencia ante nuestro amo y rey de toda la tierra. Vamos a seguir con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, acá en el capítulo 8 sí hay mucha información abundante. Por ejemplo, un poquito de lo que mencionaste acerca de la nube que llena la casa de Adonai. Nosotros también habíamos visto que sucedió esto en el desierto del Sinaí, cuando estaban Israel en el desierto, una nube cubrió el monte de Sinaí. Pero en este caso cubrió la casa que había sido edificada. Y Adonai, su presencia, ¿cierto?, estaba en medio de esa nube, como también lo menciona acá, capítulo 8, versículos 10 al 12. Y después lo que aparece acá son unas peticiones de Shlomo, y aparecen unos pedidos que pueden hacer los extranjeros, que puede hacer Israel cuando se arrepiente, cuando hay sequía, cuando hay peste, cuando Israel se arrepiente. A mí me llamó mucho la atención acá, está como muy bien explicado a partir del versículo 46, dice, cuando pequen contra ti, ¿cierto? Dice, porque no hay un hombre que no peque. Dice, se vuelven en sí en la tierra de donde han sido cautivos, se convierten y oran, ¿cierto? Confiesan su pecado ante el Creador, al Eterno, y se convierten, pero es importante acá el versículo 48, dice que se convierten con todo su corazón y con toda su alma. O sea, la conversión no es una cosa superficial, sino que involucra todo el ser, involucra hasta lo más profundo de la mente, del cuerpo, y dice que se conviertan con todo su corazón, o sea, que involucren sus sentimientos, todo su ser completo, y de esta forma Adonai escucha desde los cielos. Ya, ahora, claro, no está la estructura del templo allí, pero nosotros en cualquier momento, cualquier persona puede orar, manifestar arrepentimiento en dirección a Jerusalén, porque se cree, se dice que, o sea, se sabe que hay cuevas subterráneas ahí donde estaba el templo, donde estaba la construcción del templo, hay muchas cuevas subterráneas que no se han investigado en profundidad, y se cree que el arca está ahí, en una de esas cuevas subterráneas. Entonces, si nosotros oramos en dirección a Jerusalén, como lo hacía Daniel, ¿cierto?, en el libro de Daniel, capítulo 9, y muchos otros textos, incluso aquí en el capítulo 8 dice que hay que orar en dirección a Jerusalén, o ir presencialmente y orar ahí, y precisamente si el arca está ahí, las tablas las tablas del testimonio, entonces nosotros podemos
lograr todo lo que dice acá en el capítulo 8, un arrepentimiento de corazón. Si estamos en problemas, si hay una sequía, podemos orar en dirección a Jerusalén y va a dejar de haber sequía y todo eso. Todo esto sigue tan vigente como en la antigüedad, eso es lo que pienso yo, porque la presencia divina todavía tiene que estar allí, porque el arca tiene que estar allí escondida en una cueva subterránea. Eso es todo, sigamos con la... Gracias, Eric, gracias por ese aporte. Vamos a seguir con la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, gracias. En esta lectura, como bien mencionaron, hay un paralelismo con la construcción del tabernáculo en el desierto versus la construcción en Jerusalén del templo. Hay que recordar que estos son dos estructuras diferentes de las cuales, ¿verdad?, el Creador estuvo al mando de cómo Él quería que se hicieran, porque hay que recordar que a David y a Salomón el Creador le mostró cómo quería que se hiciera esta construcción. Entonces, pues estos añadidos que hubieron es porque primero es una estructura diferente, es una estructura que va a ser estable, no se va a mover más nunca de allí, porque recuerden que el tabernáculo cuando se hizo en el desierto era porque estaban ellos en movimiento, tenían que todo el tiempo transportarlo y cada vez que se movían hasta llegar a la tierra donde el Creador prometió a su pueblo y donde se iba a establecer. Entonces, pues ya aquí vemos, ¿verdad?, la diferencia de estas dos estructuras, una que se movía y se movía con el pueblo y otra que ya estaba estable en un lugar donde iba a permanecer para siempre. Entonces, vemos que también se escoge un mes importante porque sabemos que el mes séptimo tiene tres solemnidades bien importantes. Aquí se puede entender que en el momento en que se hizo fue ya después pasado Yom Kippur, en la fiesta de Sukkot, porque también se menciona el día octavo de Sukkot, el día octavo después de Sukkot, porque recordemos que Sukkot es 7 días y termina en ese séptimo día, y el octavo es una santa convocación, igual que el primer día de Sukkot. Entonces, pues vemos que entonces la alegría del pueblo era tan grande, era un acontecimiento tan importante, porque este acontecimiento es la confirmación completa de la promesa. O sea, ya el pueblo establecido con reinado y con templo, o sea, de ahí ya se había completado toda esa promesa que el Creador había dado. Entonces, pues extendieron esos días porque eso fue una exclusividad por ese momento. No significa que ahora nosotros vamos a extender Sukkot y después de los 7 días de Sukkot, el octavo, y después vamos a añadirle 7 más. No, esto es algo porque es un acontecimiento exclusivo y de este momento, de ese tiempo en que se hizo. De que a lo mejor pueda ser que pase cuando se reconstruya nuevamente el templo, puede ser, no sabemos, ¿verdad?, pero pudiera ser porque puede que el acontecimiento sea igual, o sea, haya de nuevo un paralelismo de que va a haber tanta gente que se va a tener que extender la celebración, ¿verdad?, de ese deseo de nuestro corazón del pueblo de Israel de que haya de nuevo un templo para poder, ¿verdad?, dar sacrificios al Creador y para tener esa comunicación con el Creador prácticamente directa. Entonces, pues ahí vamos. Se menciona que esta nube reposa sobre el templo, así como como menciona Eric, que pasó en el desierto. Se habla de la gloria del Creador. Esto es algo también que se repite también con Moshe. Cuando Moshe le dice, muéstrate, le dice al Creador, quiero verte y muéstrate. Y él le dice, vivirás tú para poder verme. Te mostraré mi gloria. La gloria del Creador se le muestra a Moshe. Y aquí también pues se habla también de que la gloria del Creador pues reposó también en ese lugar, iba a reposar para siempre en ese lugar. Entonces pues vemos que Salomón dice como que la presencia en sí del Creador no va a poder nunca estar en la tierra, porque el Creador es demasiado grande para que la tierra sostenga ese gran poder, pero sí la tierra tiene la capacidad, ¿verdad? Y ese lugar en específico está hecho para soportar la gloria del Creador, lo máximo que el humano puede estar a la vista de lo que es la esencia de lo que es ese Creador. Vemos también que se habla de los sacrificios que se hicieron ese día. También recordemos que el octavo día también se hacen sacrificios en esa festividad, y el primer día también. Entonces, pues, vemos que, ¿verdad?, que cae perfectamente con la festividad y el suceso. Esta es la última fiesta del año,
también, que es como qué forma de concluir ese mes, porque ya después de ese mes pues no hay más ninguna festividad hasta que empiece, ¿verdad?, el Aviv y comience el año con Pesaj. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que me conmovió, fue la súplica de Salomón. Salomón no pide para él, sino que pide para el pueblo, y pide cosas que vemos que hoy en día todavía el pueblo necesita, de que el Creador nos escuche cuando retornamos nuestro corazón hacia Él, cuando somos justos, cuando practicamos la Torá, cuando guardamos sus mandamientos, sus preceptos, ¿verdad? Cuando guardamos la Torá de corazón y nos inclinamos hacia ese lugar para suplicar, el Creador nos va a escuchar, porque aquí, ¿verdad?, Salomón pidió eso fue lo que pidió, porque Salomón era tan inteligente que él sabía que iba a pasar un momento donde el pueblo iba a estar en cautiverio, o iba a estar en guerra, el pueblo iba a necesitar todo el tiempo del Creador, porque de eso se trata, ¿verdad?, de que el pueblo entienda de que nosotros no somos nada sin el Creador, y que en todo momento tenemos que humillarnos, suplicarle al Creador por esa ayuda, por ese rescate. Y después entonces vemos también esta bendición del rey Salomón hacia el pueblo. Estamos acostumbrados siempre también a ver que el que bendecía al pueblo siempre era el sacerdote o el profeta, etcétera, pero también el rey tenía esa voluntad también de poder bendecir al pueblo. Y esto es algo que también nosotros podemos practicar y emular de Salomón. Nosotros como parte de Israel también tenemos que buscar bendecir al pueblo de Israel, porque si bendecimos al pueblo de Israel nos estamos bendiciendo a nosotros mismos. Si al pueblo de Israel le va bien, a nosotros nos va a ir bien, y a la humanidad también le va a ir bien. Entonces, otra cosa que es bien bonita de todo esto es que se habla del extranjero, del justo de las naciones, que también va a ser la súplica de ese justo de las naciones también va a ser escuchada, del extranjero también va a ser escuchada. O sea, el Creador es el Creador de toda la tierra, no es el Creador solamente de un pueblo. El pueblo de Israel tiene una encomienda y fue escogido para esa encomienda, pero el Creador también escucha a todos por igual, pero de Israel espera cierto comportamiento, porque Israel tiene esa encomienda de ser luz para las naciones. Y entonces pues es algo de verdad sumamente hermoso escuchar este relato, la alegría, ¿verdad? Es curioso, ¿verdad?, porque esta semana pasada pues el pueblo judío estuvo de luto por la destrucción del templo. Entonces leer hoy este relato que es contrario a la tristeza, sino que a la alegría de ese acontecimiento de haber terminado la casa al Creador. Esa alegría es contagiosa, pero también es triste porque da nostalgia porque no está, y pues el deseo del corazón de verdad de muchos, especialmente del pueblo de Israel, es que esto de nuevo suceda, y debe suceder, porque aquí mismo lo dice el rey Salomón, que el Creador no cambia, que el Creador cumple su promesa, y está ahí en los relatos el cumplimiento de esa promesa. O sea, hay prueba fehaciente, o sea, una prueba contundente de que todo lo que el Creador le dijo a su pueblo se hizo y se hará. Y por eso es que entonces no podemos perder la esperanza de que lo que falta por hacerse se hará, porque el Creador no cambia su palabra es para siempre y sus promesas son para siempre, y el Creador no se va a olvidar de su pueblo. Nada, eso es lo que quería añadir. Gracias. Gracias, Inian, gracias por el aporte. Vamos a seguir con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, bueno, este capítulo 8 está bastante completo, bastante específico, tiene muchos detalles, se ve mucha majestad, mucho esplendor, digno de un rey como Shalomo, y con la intención de su corazón como él lo quería hacer realmente. Aquí vemos toda la magnificencia de todo lo que él hizo para la casa del Eterno. Me llama mucho la atención en el capítulo 8 aquí, cuando él hace subir el arca de Jerusalén. Dice que el rey Shalomo en Jerusalén, para hacer subir, dice la palabra subir el arca del pacto del Eterno desde la ciudad de David, de colección. En otras palabras, lo que está infiriendo aquí este texto es que él como que eleva a un nivel, una dimensión mayor a la de David. En otras palabras, como que está haciendo cierto tipo de corrección a lo que en un momento dado quiso hacer David, que no lo hizo, pero entonces eleva se llama el tabernáculo de David, ahora
a una dimensión mucho mayor, de mucho más esplendor, de mucho más magnificencia. Habla también de las 2 tablas, luego que tendieron las barras hacia afuera y vieron los extremos de las barras, hablando del lugar santísimo, y estuvieron allí ese día, y dice que no había en el arca sino solamente las 2 tablas de piedra que había colocado allí Moshe en Horeb cuando pactó el Eterno con los hijos de Israel. O sea, que le da una significancia, una trascendencia y una importancia a estas 2 tablas cuando habla de lo que había allí dentro del arca, ¿no? Entonces, en otras palabras, la esencia de toda esta casa, la esencia de toda esta magnificencia, realmente estas 2 tablas que fueron pactadas con Moshe en el monte Horeb. Entonces, dice que los Kohanim, una vez pusieron esto en el lugar sagrado, dice que no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque había llenado la gloria del Eterno, la casa del Eterno. En otras palabras, una vez se incorporan las tablas, que es la función y la intención del corazón, se manifiesta la nube, lo mismo que se manifestó en el Mishkan, en el desierto. Esta nube como un sello de confirmación que aquí está su gloria, que aquí está su Shekinah, es como la firma y el sello de que la presencia divina estaba allí con ellos. Y dice que ellos no pudieron ministrar a causa de, fue una nube densa, obviamente como un tipo de tinieblas, más bien una nube muy oscura. ¿Y qué nos refleja esto? Hay un paralelismo en el que muchas veces nosotros cuando transicionamos en nuestra vida y muchas veces quizás no podamos ver como se ve aquí todo este esplendor, que no hay templo, pero sigue allí las tablas en nuestro corazón y posiblemente opacado por todas las cosas que tenemos, que estamos viviendo realmente en Egipto, las tablas siguen allí en nuestro corazón, la presencia divina sigue allí. Entonces, primero hay que verlo desde el punto de vista cuál es la función y qué es lo que yo voy a reconocer a través de esto si no hay templo. Definitivamente las tablas de nuestro corazón, vemos como él cubre todo con madera. Madera es de uno de los materiales de menor valor, ya que si lo comparas con el oro, con la plata, con el cobre, pues viene siendo la madera, que es lo que cubría, pues viene siendo un tipo de nuestra humanidad. Entonces, donde está las tablas del pacto en nuestro corazón, en lo más interior, lo más sagrado, en el recinto más íntimo de nuestro corazón, allí están esas tablas, de manera que si esto está presente, la gloria, la nube está sobre nosotros, pero es como, creo que decía Ilian, que el pueblo recto que trae la luz, aquí también hay un paralelismo con traemos la luz, entonces habitará esa gloria sobre nosotros. Entonces, habla también de los 7 días de la fiesta de Sukkot. Y aquí vemos también cómo Shalomo lleva a un punto, se extiende un poco más, cosas de que no solamente él iba a ser rey sobre Israel, sino que ya vemos cómo en su mentalidad y su intención y su propósito quizás era abarcar toda la tierra y traer a todas las naciones. O sea que esto fue una cosa súper grande en el aspecto de que cuál era la intención, era traer todas las naciones, de manera que esta casa iba a ser como una fusión, como un medio de transmisión para que el hombre pudiese ser escuchado allí, para que toda la humanidad pudiese reconocerse de una manera u otra como que son creación de un solo Dios. O sea, traer de una manera el monoteísmo, porque acuérdense que en ese momento la tierra estaba poblada de idolatría, estaba poblada de mucho lo que llaman politeísmo. Entonces dice que oirás la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel, que rueguen en este lugar, y tú oirás en el lugar de tu morada en los cielos, oirás y perdonarás. Sin embargo, él reconoce que no es allí que está literalmente esta entidad llamada Dios, sino que él dice que literalmente, ¿acaso es verdad morará Elohim sobre la tierra? He aquí el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. O sea que él ni siquiera dice, esto solamente es una señal para que los pueblos vean al Eterno. Esta casa no es que la habite aquí realmente, sino que va a ser un medio, una transmisión de su presencia para que los pueblos reconozcan a Elohim y se puedan ser perdonados.
Dice también el extranjero, obviamente. Aquí se confirma cuál es la intención de su corazón, no solamente al pueblo de Israel, sino que al extranjero, el que no es de tu pueblo Israel, y que viniere de una tierra lejana a causa de tu nombre, porque ellos oirán de tu gran nombre, tu mano fuerte y tu brazo extendido, y viniere y rogare hacia esta casa. Tú oirás en los cielos, que es la residencia de tu morada, y harás conforme a todo lo que te pidiera el extranjero, para que conozcan todos los pueblos de la tierra tu nombre, y dentro de ese nombre, obviamente, todas las manifestaciones y todas las bendiciones que pueda traer con ellos. Entonces, si más bien esto fue dentro de la fiesta de los tabernáculos, se dice que también esta fiesta, no solamente de las cosechas, sino se habla también de la fiesta de las naciones, en que uno de los profetas habla y dice que de año en año vendrán a Jerusalén otra vez a celebrar la fiesta de los tabernáculos, otra vez a entender que Él es uno, otra vez habla de un solo Dios, y que todos, en algún momento u otro, todos vamos a ser vistos por Él, vamos a ser escuchados, vamos a ser perdonados por el Dios de Israel. Pues nada, esto es lo que yo quería traer sobre este capítulo. Gracias. Gracias, Minerva, gracias por ese aporte. Vamos a ir con la ronda con Jonave. Adelante, Jonave. Shalom, gracias. Bueno, es muy importante recalcar, ¿verdad?, las palabras del rey en cuanto a la grandeza del Creador sobre toda materia y creación. Y dice, he aquí que el cielo y los cielos de los cielos no pueden contenerse. Entonces ahí podemos comprender que el Creador no es parte de la creación, sino Él es quien sostiene la creación y quien la llevó a cabo. Habiendo dicho eso, por ningún motivo podemos doblegarnos a ideas erróneas de que el Creador se doblega o se adhiere a un simple cuerpo humano, ¿verdad? Eso es una idea errada y equivocada que proviene de una creencia idólatra muy ajena a la Torah. Entonces, en otra parte leemos, ¿verdad?, que dice que tuvo el corazón de David mi padre, refiriéndose a tener la intención. Entonces vemos que al Creador le agradaba el deseo de David, mas sus designios eran otros. El designio divino del Creador era que su hijo lo hiciera, lo llevara a cabo. Y creo que si recordamos las lecturas pasadas, hay razones implícitas del por qué. Si vamos al 31, ¿verdad?, del capítulo 8, dice, cuando pecare un hombre contra su compañero y le impusiere juramento para hacer jurar o viniere el juramento delante de su altar en esta casa. Entonces dice, bueno, la explicación es que se le llama culpable tanto al que jura en falso como al que provoca con su falsedad que alguien se vea obligado a jurar para defender su derecho. Y otra cosa que quería añadir es que dice, entonces tú irás desde el cielo y procederás y juzgarás a tus siervos para condenar al culpable, haciendo recaer su conducta sobre su cabeza y justificando al justo para darle según su justicia. Eso podríamos decir, pero porque está en debate, que cuando el templo estuviese hecho, el Creador era quien iba a juzgar todas las cosas, ¿verdad? Y no como leímos de antemano que el rey Shlomo era el que estaba juzgando cada situación. En este caso leemos que el Creador puede ser quien esté juzgando absolutamente todo y ya no sea el rey. Pero como dije, está en debate, ustedes pueden a su propio entendimiento sobre el tema. Y pues nada, eso quería. Gracias, Jonave, gracias por el aporte. ¿Algún aporte más adicional de esta lectura que alguien quiera dar? Sí, comentar solamente un pequeño versículo acá en el capítulo 8, versículo 35, que también contiene mucho, a pesar de que es solo un verso. Dice, si el cielo se cierra, no llueve por haber pecado contra ti, y te rueguen en este lugar y confiesen tu nombre, y se vuelvan del pecado cuando los hayas afligido. Entonces, el tema es cuando los hayas afligido, que a veces uno también tiene que examinarse a sí mismo. Si uno está sufriendo una aflicción, tiene que autoexaminarse, porque puede estar haciendo algo mal, puede estar cometiendo algún pecado, quizás incluso sin darse cuenta, o quizás intencionalmente también. Entonces, si viene una aflicción, cuidado, que puede ser una aflicción para arrepentimiento, pero obviamente esto es con fines de que la persona mejore sus caminos, se acerque al Eterno, ande en el camino que está trazado en la Torah. Eso solamente, gracias. Gracias, Eric.
Gracias por ese aporte. Isaac había dicho una pregunta y no recuerdo cuál fue la pregunta, si la puedes repetir. La Torah, independientemente de que este haya sido tabernáculo colocado en el desierto, ¿no? Creo que hay modificaciones esenciales que no pueden establecerse. Entonces tengo esta pequeña duda o gran duda respecto a esta situación que realizó el rey Salomón, que debe tener una justificación que yo desconozco. Bueno, es como, yo creo que ella lo había dicho, que más bien el Mishkan era portátil, o sea, ellos tenían que desarmar en cierto tiempo y seguir. Esto era más permanente, esto iba a estar ahí años y años, o sea que, y era mucho más grande obviamente y tenía más espacios. Entonces, me imagino que los instrumentos básicos sí estaban y el Aarón HaKodesh y todo, pero me imagino que las medidas, obviamente, no sé si en parte había un tipo de matemática que quizás nosotros no vemos, pero me imagino que estaban las medidas, pero magnificadas. Me imagino que podríamos estudiar un poco más en detalle ese tema. Sí, yo quería comentar en base a eso mismo, que recordemos, no solamente se trata de que el tabernáculo se transportaba y el templo era algo fijo, sino el uso que, o sea, cuando se hizo el tabernáculo era para el pueblo de Israel en el desierto. Recordemos que pasó tiempo, Israel llegó a la tierra, se multiplicó, se organizó y este templo se hizo para vivir hasta a los de las naciones, a extranjeros. El propósito era el mismo, o sea, el trabajo del templo iba a ser el mismo que el del tabernáculo, pero iba a ser en una proporción mayor. Como bien menciona Minerva, no se trata de que no se modificó nada de lo que ya estaba, sino que se le añadió otras cosas para expander, para una expansión, porque ahora iba a ser algo más grande, para más personas y para que llegue ¿verdad? Para que llegara porque el mismo Salomón lo dice, que todas las naciones van a conocer, todo el mundo va a conocer de ti, porque era algo tan majestuoso y tan grande, y el Creador era tan maravilloso y lo que hizo con el pueblo de Israel fue tan grande que todo el mundo iba a conocer quién era el Dios de Israel. Y nada, eso es lo que quería añadir. Gracias, Ilian, gracias por ese aporte. Así que les deseo a todos, Shavuot. Shavuot. Shavuot.